¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Vínculo Ambiental. Esta semana vamos a estar platicando con usted acerca de cómo ha aumentado el nivel del mar en todo el planeta. También vamos a platicar de qué están hechas las medallas en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque debería ser 2021, ¿no? Y también vamos a hablar de cuál es la mejor manera en que podemos aprovechar el agua. Tenemos mucha información para usted, no se vaya, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a esta nueva emisión de su programa Vínculo Ambiental. Y bueno, primero pues quiero agradecerle a la Universidad Pedro de Gante de Monterrey, Nuevo León, a su rector, el maestro Fernando Gaza, y también al director de Radio UPG, el licenciado Enrique Sánchez. Gracias a todo su equipo por ayudarnos a promover y difundir todos estos contenidos. Y les recuerdo cuáles son las formas en las que usted puede acceder a este y a episodios anteriores de su programa Vínculo Ambiental. Estamos en Facebook y en YouTube como Radio UPG y en Instagram y Twitter como Radio UPG Oficial. Mi nombre es Katia Cid. Bienvenidos. Bueno, pues comenzamos en su sección en contexto. Fíjese que en esta tarde quiero comentar con usted algo que es de suma importancia. Le voy a hacer una pregunta y usted dígame qué piensa al respecto. ¿Sabe usted qué tan contaminante es su existencia para el planeta? Es decir, ¿se podrá saber si yo contamino y en qué área o de qué manera? ¿Se puede medir qué tanto contamino yo? Pues en definitiva, cada ser que existe pues contamina, produce alguna clase de contaminación, pero ¿se puede medir? ¿Existe un número? ¿Existen valores para saberlo? Sí existen. Es importante que usted y yo estemos conscientes de que hay maneras de medir nuestro impacto, el impacto de nuestra existencia, de nuestros hábitos de consumo, de transporte, de vida. Ese impacto en el medio ambiente se puede medir y en términos generales recibe como nombre la huella ambiental. La huella ambiental es precisamente la suma de tres valores que me permiten conocer qué tanto estoy yo contaminando al ambiente. Y este dato, déjeme decirle que es muy importante, porque a partir de que yo sepa cuál es mi huella ambiental, o sea, de qué manera, qué tanto estoy contaminando, yo puedo también decidir cuáles son las mejores opciones para que esa huella ambiental disminuya y de esos números altos baje, o así en un universo maravilloso, pues llegar yo a tener números neutros. La huella ambiental no solamente se mide en las personas, también se puede medir a nivel comunidad y también, sobre todo, a nivel empresarial. Es un elemento muy importante para tener una base de partida hacia esta idea de poner en práctica soluciones. ¿Cómo puedo solucionar si no sé de qué tamaño es el problema, verdad? ¿Qué tanto puedo yo invertir o cambiar mis costumbres o mis hábitos si no sé qué es lo que realmente estoy haciendo muy mal? Por eso es importante conocer cuál es nuestra huella ambiental. Y fíjense que nuestra huella ambiental se mide en base a tres cálculos diferentes, de los que voy a comentarle ahorita de forma así como somera, pero que usted va a poder ya en la práctica conocer a profundidad. Primero que nada, pues tenemos la huella hídrica. La huella hídrica es el valor resultante de conocer cuánta agua dulce se gasta para que yo pueda satisfacer mis necesidades, no solamente las alimentarias, sino también todos los bienes y servicios a los que yo accedo. No solamente se trata de cuánta agua tomo al día, porque usted me puede decir, ay, pues yo tomo 2 litros de agua al día. No puede ser un impacto ambiental tan grande, pero ¿qué tal el agua de la regadera? ¿Qué tal el agua para lavar la ropa que usted usa? ¿Qué tal el agua para poder lavar las cosas que usted lava? Sea el piso, el auto, cosas que son solamente de usted. Entonces se va generando, ¿verdad?, una cantidad de agua. Pongamos un ejemplo. Digamos que usted va al súper o a una tienda y compra un pantalón de mezclilla.
Si usted compra un pantalón de mezclilla deslavado, de estos que tienen la apariencia de desgaste, está gastando muchísima más agua dulce que si usted compra un pantalón de mezclilla común. Este tipo de datos nos permite entonces obtener el valor real de cuánta agua yo le estoy consumiendo al planeta. ¿Es importante este valor? Sí, porque entonces ya teniendo yo este número, esta cantidad, yo puedo saber entonces cuál sería o cuáles serían las estrategias para reducir ese número. Por otro lado, tenemos también la huella de carbono. La huella de carbono, como lo hemos hablado casi desde los primeros programas de esta emisión, de este programa de vínculos ambientales, de las primeras emisiones, hablábamos de la importancia de conocer cómo poder bajar los niveles de CO2 y de todos los demás gases que producen el efecto invernadero. Acuérdese usted que estos gases, que son el metano, el dióxido de carbono y algunos otros, sirven para poder mantener el calor que debe de haber natural, correcto y útil para el ambiente del planeta. Pero cuando estos gases son demasiados y no pueden dejar que se vaya el calor que el mismo sol nos ha enviado, entonces se produce este efecto que le llamamos efecto invernadero, que deriva ¿en qué? En cambios de temperatura que son muy rápidos, que el ambiente, todos los ecosistemas no alcanzan a adaptarse y entonces se producen estos problemas a los que les llamamos cambio climático, que como hemos hablado ya, el cambio climático es una cosa normal y natural, pero es paulatina. Si yo produzco mucho CO2 y a lo que yo produzco se le suma el suyo y el de otro y el de otro y el de todos, entonces los gases de efecto invernadero son muchos, hay mucho calor, hay muchos cambios de temperatura fuertes que los ecosistemas no pueden soportar y ahí es donde tenemos el grave problema de cambio climático del que casi todas las semanas tenemos alguna noticia aquí en esta emisión. Por eso es importante saber qué tanto CO2 se produce con mis actividades. Puede ser no forzosamente porque yo me transporte en carro, porque muchas veces creemos que con que yo me transporte en carro, ya con eso, si dejo el carro, ya soy la persona más sana del mundo porque ya no estoy contaminando. Ay, claro que no. Puede ser que yo no me transporte en carro, que me vaya caminando al trabajo. Pero ¿qué tal que siempre me gusta comer productos que vienen de Oceanía, de Asia, de Europa, cuyo transporte genera un montonal de gases de efecto invernadero? Entonces, todo lo que ahorré por un lado, pues se gasta por el otro. Por lo tanto, vamos a entender como mi huella de carbono a aquellas emisiones de gases CO2 que directa o indirectamente estoy yo generando por mis hábitos de consumo, de transporte, de vida en particular. No hay problema por cuál. Y luego, finalmente, tenemos lo que se conoce como la huella ecológica. Fíjese que la huella ecológica va a ser aquel cantidad, o sea, aquel dato que me diga cuál es la cantidad de espacio, sea espacio terrestre o espacio marino, que se ocupa para que yo pueda resolver mis necesidades de alimentación o de consumo en general. Le pongo un ejemplo. Vamos a pensar que una persona que le gusta comer pescado 2 o 3 veces a la semana, lógicamente que para que esta persona tenga el pescado que quiere, se ocupa mucho más espacio marino que para mí, que a lo mejor nada más me gusta consumir pescado una vez al mes. Lo mismo sucede en el espacio de las granjas. Si a mí no me gusta comer carne de pollo, y a alguien más, como los niños chiquitos de 1 año o 2 que solamente comen carne de pollo, pues ocupan más espacio en ese sector. Por esto, estos 3 valores, la huella hídrica, la huella ecológica y la huella de carbono, me van a dar una realidad de qué tanto impactan mis costumbres, mis hábitos, para poder saber cómo estoy contaminando. Ahora,
cómo hacer el cálculo, ¿no? Dónde hay una tabla o cómo se hace. Bueno, ahorita van a aparecer aquí unos vínculos para que usted pueda entrar a aplicaciones donde puede calcular este tipo de huellas, la huella hídrica, la huella ecológica y la huella de carbono. Y con eso usted va a tener una idea muy clara de cómo es el impacto que tiene su vida en el ambiente. Es un dato valioso y también se puede hacer a nivel familiar, de tal manera que podemos saber en nuestra casa durante medio año, un mes, saber a través de ciertas preguntas bastante fáciles qué tanto estamos contaminando. Le invitamos a que usted participe en esta actividad y se va a dar cuenta pues que es revelador para nuestra vida saber qué es lo que está mal, pero sobre todo es un punto de partida para comenzar a resolver. En nuestra sección Inmersión, hoy hablaremos sobre el nivel del mar en el planeta. Para empezar, definamos qué es el nivel del mar. Es la altura de las aguas del mar cuando están en calma, que sirve de referencia para medir la altura o la profundidad de una montaña, un punto geográfico, etc. Por ejemplo, aquí en la capital, la elevación con la que contamos es de 2.250 metros sobre el nivel del mar, mientras que en Monterrey es de 540 metros sobre el nivel del mar. El nivel del mar cambia debido al calentamiento global y está en aumento a causa de que la temperatura en la Tierra aumenta y los glaciares en los polos se derriten. Esa agua que estaba sólida flotando en forma de glaciar pasa a líquida y se mezcla con el agua dulce en los océanos. Esto causa un aumento en todo el planeta y aunque nosotros tal vez no lo notemos en nuestra vida cotidiana, hay países enteros que se ven amenazados por esto. Aquí les diremos cuáles son. Las islas Kiribati, localizadas en el centro tropical del Océano Pacífico, tienen una población total alrededor de 102.697 habitantes. Es una región compuesta de una isla que es un coral elevado. Gran parte de la población se está viendo obligada a mudarse a otra isla llamada Tarawa a causa del aumento del nivel del mar tan acelerado. Otro ejemplo es Micronesia, una subregión de Oceanía formada por 4 archipiélagos principales, junto con otras islas periféricas. Científicos advirtieron que incluso un aumento de 1 metro de agua serían suficientes para volverlas inhabitables. Tewa es un grupo de islas situadas en el archipiélago de Vanuatu. En 2005 contaba alrededor de 100 residentes y fueron declarados refugiados del cambio climático por las Naciones Unidas cuando se tuvieron que relocalizar a 600 metros de sus hogares a causa del aumento del nivel del mar, y esto crece cada día más. Seychelles. Este país es también un archipiélago de 115 islas repartidas alrededor de 1.3 millones de kilómetros cuadrados en el Océano Índico, que cuenta con una población de 87,000 habitantes. La situación del aumento del nivel del mar a causa del calentamiento global es un problema para estas poblaciones, pero además sufrió la muerte de gran parte de su coral a causa del aumento de la temperatura en el nivel del mar. Por otro lado están las islas del Estrecho de Torres. Es un grupo de 270 islas situadas en la franja de agua que separa la península de Cabo York de Papúa Nueva Guinea. El cambio climático ha causado graves problemas en estas islas, como inundaciones, destrucción de infraestructuras, erosión costera y muerte de coral. El coral forma parte de los ecosistemas del mar y es muy importante, pero además eso permite que las poblaciones de estos lugares cuenten con un atractivo turístico para los visitantes. Al momento de que el coral muere, también pierden ese posible ingreso económico y es más difícil que aumente su nivel de vida. Por otro lado está Fiji. Es un país localizado en Melanesia, en el sur del Océano Pacífico. Es un área de alrededor de 20,000 kilómetros cuadrados. Es un archipiélago de más de 330 islas. Ha sufrido la erosión en las costas, pérdida de fuentes de agua y la vida humana se ha visto impactada en gran manera a causa del cambio climático. Palau. La República de Palau es una isla localizada en el oeste del Océano Pacífico con una población de aproximadamente 21,000 habitantes en sus 250 islas que forman la cadena oeste de las Islas Caroline. Con el cambio climático ha sufrido muchísimas inundaciones que amenazan los hogares y las vidas de todos los residentes. Por otro lado está República de Cabo Verde.
Situado en el Océano Atlántico frente a las costas senegalesas, se trata de un archipiélago de 10 islas volcánicas con una población de 500.000 habitantes. Se encuentra muy vulnerable al cambio climático, tanto por su condición de pequeño país en desarrollo como por ser una zona árida. Las Maldivas. Las Islas Maldivas se ubican al sur de India, en el Océano Índico. Son 1.200 islas corales de pequeño tamaño y una elevación que no supera 1.8 metros sobre el nivel del mar. Tiene una población de 30.000 habitantes. Por su ubicación como por su elevación sobre el nivel del mar, son muy susceptibles a quedar sumergidas debido al cambio climático. Y por último, las Islas Salomón. Es un país insular en Oceanía compuesto por más de 990 islas que se agrupan en 2 archipiélagos que hoy en día forman parte de la Mancomunidad de Naciones. Tienen una población de 500.000 habitantes y una superficie de 28.000 metros cuadrados. En las últimas décadas, 5 de las islas desaparecieron por completo debido al aumento del nivel del mar, y esto continúa. Todos estos países se ven amenazados, miles de vidas cambian y están amenazadas por inundaciones, por pérdida de todas sus posesiones materiales. No pueden tener un buen estilo de vida a causa de estas amenazas. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para apoyarlos? Podemos apoyar la causa de la reducción del calentamiento global en el mundo. Y aquí te van 5 tips para que lo hagas. Usa menos tu coche y más el transporte colectivo. Si la topografía de tu localidad lo permite, usa la bici para reducir las emisiones de CO2. Utiliza electrodomésticos ahorradores de energía, apágalos cuando no los uses y regula el termostato de tu equipo calefactor o refrigerante. Consume alimentos de tu localidad, con esto estarás evitando emisiones por transporte. Ahorra el agua, cierra el grifo cuando no lo uses y realiza mantenimiento sobre el buen funcionamiento del sistema. Utiliza productos biodegradables y verifica que realmente sean biodegradables. En todo momento evita contaminación por plásticos, pesticidas y detergentes nocivos para el medio ambiente. Recuerda que todo está conectado con todos y lo que nosotros hacemos favorece el calentamiento global. Cambiemos nuestra mentalidad y cambiemos nuestras acciones. Y bueno, pues ya estamos en su sección Hágalo usted mismo, y en este momento vamos a conversar acerca de acciones que nosotros podemos realizar ya aplicando en el marco de la economía circular estas actividades que tal vez hemos hecho en nuestra vida en cierto desorden, a veces sí, a veces no, pero igual ahorita vamos a comentarlo para poder clarificar cómo puedo yo aplicar estrategias de economía circular en mi vida. Pero antes, permítame por favor darle las gracias a la Universidad Pedro de Gante de Monterrey, Nuevo León, a su rector, el maestro Fernando Ugaza, y también agradecer al licenciado Enrique Sánchez, director de Radio UPG, por todas las facilidades para poder promover y difundir estos contenidos. Estamos en Facebook y en YouTube como Radio UPG, y también estamos en Instagram y Twitter como Radio UPG Oficial. Y bueno, continuamos entonces hablando acerca de cómo puedo yo aplicar las mejores estrategias de economía circular. En este caso vamos a hablar de un artículo común, esencial y básico, que es el agua. Y bueno, lo primero que yo tendría que hacer es prevenir el uso del agua. Es decir, muchas veces nosotros queremos resolver todo rápidamente con agua. Voy a ponerle un ejemplo. Pongamos que usted quiere lavar su carro. Hay muchas formas en las que nosotros podemos hacer eso, pero ¿qué tal si usted, en lugar de lavarlo, ahora simplemente le da una buena limpiada? Hay muchos materiales, como pueden ser estas ceras líquidas, que pueden permitir que el auto se vea bien y que tal vez no ocupan agua o el mínimo de la misma. En otro caso, después de que podemos prevenir el uso del agua, si no podemos prevenirlo, si no hay manera de evitarlo y ya tenemos que usar el agua para alguna actividad, vamos a tratar de usar la menos cantidad de agua posible. Estas estrategias ya las hemos comentado en programas anteriores, como el uso de llaves ahorradoras, cerrar la llave cuando te estás lavando los dientes,
el estar lavando las verduras en una tina en lugar de estar lavando en el chorro del agua, el lavar primero, enjabonar todos los trastes y después enjuagarlos todos juntos, y también poner una cubeta al lado de la regadera de nosotros, al lado de nosotros, para que se pueda recuperar algo de agua. También poder utilizar algunos elementos para poder fijarnos que no haya fugas, en fin, o sea, reducir el consumo de agua. Luego tenemos la reutilización. La reutilización, en este caso del agua, serían estrategias, como poder aprovechar el agua de la lavadora, como poder aprovechar también el agua de las verduras para alguna otra actividad. Es decir, el agua con la que yo lavé las verduras la puedo utilizar también para lavar la entrada de la casa, o también la puedo utilizar para lavar el coche. Y en el caso del agua de la lavadora, por supuesto que la pudiéramos utilizar para el uso del sanitario. Esos son algunos ejemplos. Tal vez usted en su comunidad o en sus actividades de la vida cotidiana pues puede pensar en algunos otros ejemplos. Después de que ya tenemos, primero voy a revisar, era prevención, después era reducción, después es reutilización. Entonces sí, ya llegamos al reciclaje. Tal vez nosotros no podemos hacer estrategias de reciclaje directamente para reciclar el agua, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Bueno, si usted en la casa, la calle, el pedacito de calle que le toca, usted lo mantiene limpio, cuando llueve usted facilita que el drenaje lleve el agua en mejores condiciones para poderla llevar a esos procesos de reciclaje que permiten utilizarla para otras cosas. Hay muchas cosas que nosotros vamos a poder hacer o no hacer dependiendo de la comunidad en la que nos encontremos. Ahora, después del reciclaje vendría la recuperación energética. Nuevamente, nosotros no estamos involucrados en ese proceso, pero al no desperdiciar agua, estamos haciendo ahorro de toda la energía que se necesita para las plantas hidráulicas que hacen que nosotros tengamos el servicio de agua. Recuerde usted que cuando nosotros pagamos el recibo de agua, no pagamos por el agua, solamente pagamos por el servicio de entubado que hace que el agua llegue a nuestra casa. Pero nosotros no podemos pagar por el agua es un valor, es un bien tan grande, tan poderoso, tan precioso, no tiene precio. Por eso necesitamos tomar estrategias de ahorro y conservación del agua. ¿Usted ha considerado cuando llueve ahí en el patiecito de su casa poner 1, 2, 3 cubetas para captar el agua de lluvia? Es una herramienta muy rústica si quiere, pero es mejor que no hacer nada. Con esa agua usted puede regar las plantas de interior, también puede trapear en la casa y también puede limpiar muchas áreas. Es decir, necesitamos poner atención y ser más creativos para ayudarnos, ¿no? La semana pasada hablábamos de este mismo sistema, pero en el ejemplo del papel. Ahora estamos hablando en el ejemplo del agua, porque ya después de que pasó todo esto con el agua, al final, ¿qué va a pasar? Pues sí podemos llegar al momento donde el agua ya esté lo suficientemente contaminada, que puede ser porque tenga jabón, porque tenga cloro, porque tenga residuos humanos, que ya no se pueda hacer mayor cosa con ella. Pero eso tiene que ser el mínimo de agua. ¿Sí me explico? Nosotros necesitaríamos buscarle allí, pensar cuáles serían esas herramientas para poder aprovechar el agua de la mejor manera posible. Este mismo ejemplo vamos a trasladarlo ahora, por ejemplo, a los aparatos eléctricos y electrónicos. Primero que nada tenemos que considerar, piense usted en su casa, ¿cuántas personas hay? Digamos que viven en casa de usted 3 o 4 personas. ¿Se ha fijado que ninguna tiene un solo aparato? Prácticamente todos tienen un celular y una tableta, un celular y una computadora, un celular y X. Esto es un problema. Si lo que tenemos que hacer nosotros es considerar cuando se nos ocurre, se nos aparecen las ofertas y te dicen que a 3,000 meses sin intereses y todas esas cosas,
tenemos que considerar realmente lo necesito. Acuérdense que hay una diferencia muy importante entre lo quiero y lo necesito. Podemos querer todo, pero no debemos de tener todo, solo lo que necesitamos, ¿no? Ahí entonces yo debo de prevenir para no generar que compre yo más aparatos, porque esos aparatos pues en algún momento van a ser residuos electrónicos. Después también viene la reducción. Bueno, ya en la casa hay varios aparatos. Debo de fijarme realmente, ¿es necesario que yo en mi casa tenga 4 televisiones? Porque somos 4 personas o porque hay 4 habitaciones o no lo sé. Valdría la pena checar si yo puedo donar alguno de mis aparatos funcionando a gente que no lo tenga y que sí lo necesite. Después de hacer esta estrategia de reducción, entonces vendría la reutilización. Esto tiene que ver con lo que ya hemos platicado antes acerca de ser un buen usuario. A veces aparatos que creemos que ya no nos ayudan o que ya no sirven, hay gente que dice está saturado, ya se llenó, hay gente que dice está obsoleto. Tal vez no es el aparato, sino que el usuario no tiene todas las herramientas. ¿Qué tal si nosotros ponemos atención y tratamos de darle algún mantenimiento al software de nuestros aparatos? Muchos teléfonos celulares pueden durar más de lo que normalmente duran si tienen una versión de sistema operativo ligera. Igual que muchas computadoras, si se les hace un buen servicio de mantenimiento a sus discos duros. Por esto nosotros debemos de buscar ser buenos usuarios para poder reutilizar aquellos aparatos que a lo mejor hemos dejado a un lado y que todavía tienen un valor. Pero si a nosotros no nos sirven, insisto, compártalo con alguien más. Tal vez algún joven en la casa esté en el nivel preparatoria y cierta computadora ya no le sirve a él, pero a los niños de primaria sí. Si usted no tiene un niño en la primaria, busque a uno en su comunidad y déle la computadora. No nada más le está haciendo el favor al niño o a la familia, es un favor para todo el mundo porque está retrasando que ese aparato se vuelva residuo, que se vuelva basura. Le está dando un mayor uso, extendiendo su tiempo de vida útil. Esto también se puede hacer a través de diversas empresas en las que nosotros podemos juntar varios electrónicos y entregarlos a estas empresas de reciclaje. Para que usted sepa qué empresas son, le recomiendo que se acerque a la Asociación Mexicana de Recicladores de Residuos Electrónicos. Es un nombre larguísimo, pero se abrevia AMRE. Y esta asociación tiene empresas en diferentes lugares del país que le pueden recibir sus aparatos, no para desmembrarlos, simplemente pueden también tomar hacerles algunas correcciones y extender el tipo de vida útil, o sea, darle una segunda vida, que así se le llama. Y finalmente, cuando nosotros entregamos nuestros aparatos, como le digo, a estas empresas, se puede también que cuando ya no tiene manera de corregirse los problemas que tengan, o así que ya no hay más, bueno, se envían al reciclaje. Y el reciclaje, como lo he explicado muchas veces, no lo hacemos nosotros, lo hacen empresas que se dedican a eso, pero nosotros somos los que le vamos a dar esos insumos. Tenemos que estar atentos a no dárselo estos insumos a personas que no saben recuperar los materiales y que al contrario dañan a su salud al tratar de recuperar metales o piezas de manera incorrecta. Finalmente, después de esas estrategias, viene la recuperación energética. Es decir, en lugar, como decíamos hace rato, ¿no?, de toda la energía y el costo de poder recuperar oro, plata y bronce en el caso de las medallas, bueno, es más fácil a través de la llamada minería urbana. Y finalmente, cuando ya no hay nada que hacer con algunas partes de estos aparatos, bueno, ya se van a llevar a la disposición final. ¿Qué es la disposición final? Es llevar la basura que sí es basura, o sea que de verdad ya no se puede aprovechar de ninguna forma, a terrenos preparados previamente para poder recibir ese material, donde se compacta, donde se controla todas las reacciones químicas que pudieran tener, y que estos terrenos son administrados y resguardados por personas que saben
cómo aprovechar estos espacios. El relleno sanitario tiene que ser la última de nuestras opciones, no la única, no la primera, sino la última de nuestras opciones, pero es una buena opción si lo comparamos, fíjese usted, con los tiraderos a cielo abierto que todos hemos visto, ¿verdad? Entonces, en algún momento vamos a hablar precisamente de qué es lo que pasa con la basura, porque muchas veces nuestra imaginación no se pone a preguntarse, ay, ¿qué le pasará a los restos de la basura revuelta que entrego? Entonces vamos a hacer hay que hacer una ruta, la ruta de la basura, para que usted también sepa. Y bueno, pues en esta ocasión lo invitamos, hágalo usted. Bueno, pues en su sección, por si no lo sabe, le voy a comentar dos noticias importantes acerca de nuestro medio ambiente. Una, pues es bastante preocupante, pero la otra es muy, muy buena. Y bueno, pues en esta ocasión la primera noticia que tengo para usted está publicada por la página del sitio de noticias del financiero.com.mx. Y la noticia tiene como título: inauguran planta de separación de basura en Azcapotzalco. Voy a repetir el título porque el título te lo dice todo. Inauguran planta de separación de basura en Azcapotzalco. Pues resulta que la planta procesará alrededor de 1,000 toneladas diarias de residuos provenientes de las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el domingo anterior la estación de transferencia y planta de selección de Azcapotzalco, con la cual se pretende procesar cerca de 1,000 toneladas de residuos sólidos en cada jornada. Dicha estación tendrá la capacidad de recibir hasta 1,400 toneladas de residuos al día, permitiendo reciclar los desechos con un menor impacto ambiental y menor uso de recursos económicos. Al encabezar la puesta en marcha, la jefa de gobierno destacó que se trata de la planta más moderna de América Latina y que forma parte del proyecto industrial Vallejo 1. La nueva planta fue construida en un predio de 11,386 metros cuadrados con una inversión de 385 millones de pesos. La jefa de gobierno expresó: antes querían hacer una planta de termovalorización que le costaría a la ciudad 2,500 millones de pesos al año. Ahora, con una inversión pública de 350 millones, hacemos una planta de separación que genera ingresos a la ciudad y promueve bienestar y desarrollo. Esto es lo que se lee en la cuenta de Twitter de Claudia Sheinbaum, nuestra jefa de gobierno, que le está apostando a nuestra ignorancia para querer vendernos manzanas cuando hablamos de peras, ¿no? Por supuesto que una planta de termovalorización, para empezar, no entra de ninguna manera ni en el lenguaje ni en el conocimiento del común de la población. Pero lo que sí le tengo que decir es que no tiene nada que ver con una planta de separación, porque hablamos de dos momentos diferentes y de dos actividades diferentes que se pueden hacer para aprovechar la basura. Pero vamos por partes. Lo primero que le pediera que usted pusiera atención en cómo se llama la nota. La nota habla de que se inauguró la planta de separación de basura en la alcaldía Azcapotzalco de aquí de la Ciudad de México. ¿Por qué se tienen que hacer nuevas plantas de separación? ¿Por qué? Pues porque nosotros no separamos la basura en nuestra casa, eso es lo primero. Si nosotros entregáramos los residuos separados, en lugar de hacer plantas de separación, las plantas serían de procesamiento. Es decir, una planta, en lugar de servir para separar lo que usted entrega revuelto, serviría para regresar lo que fuera materia prima y enviarlo a aquellas empresas que lo vuelven a meter al ciclo de producción. Pero como el ciudadano sigue entregando la basura revuelta, entonces se necesitan plantas de separación, porque nosotros no queremos hacer esa separación. Ese es el primer tema, que creo que además es muy triste y muy complicado, que al gobierno se le haga una solución más fácil de aplicar, hacer plantas de separación,
que hacer lo posible, necesario y correcto para que todos nosotros, de una vez, ya aprendamos a separar nuestros residuos en lo que hemos dicho tantas veces: orgánico, inorgánico reciclable y en inorgánico no reciclable y sanitario, por lo menos, ¿no? Pero no hacen eso. ¿Qué hacen? Agarran y dicen: hacemos una planta de separación. Después nos dicen: es la más grande y moderna de Latinoamérica. Por supuesto que lo tienen que comparar con Latinoamérica, porque en todos nuestros países latinoamericanos tenemos este mismo problema de que no separamos la basura. Entonces, no es como para sentirnos orgullosos y que nos digan: oye, es que aquí está una gran planta de separación. Ahora, cuando yo escucho la cantidad y digo 1.400 toneladas al día en su mejor momento, porque son números variantes, no se puede de ninguna manera garantizar que todos los días van a ser 1.000 toneladas o 1.100 o 1.000, no se puede garantizar, pero eso es por la misma manera como funcionan las plantas de separación. Pero cuando yo escucho 1.400 toneladas, pudiera emocionarme y decir: ¡wow! ¿Pero qué cree? Que nuestra ciudad produce 13.000 toneladas al día. Entonces, ¿estamos resolviendo algo? Sí, pero no es como para considerar que tenemos algo, de verdad, un gran avance. O sea, valdría muchísimo la pena. No quiero hablar mal de la jefa de gobierno, quiero invitarlo a que usted piense en usted. Valdría muchísimo la pena que usted en su casa ya se determinara a separar la basura. Que usted es jefe de manzana o jefe de colonia o representante de unidad habitacional, ya promuevan la separación de basura. Eso puede ayudar, realmente. Esa es una verdadera solución. Ahora que lo comparen con la planta de termovalorización, es como si yo le quiero comparar en el proceso de cocinar el cuchillo con la olla express. O sea, no hay relación, ¿no? O sea, ¿sirve para cocinar? Sí, pero ni hacen lo mismo, ni se ocupan en el mismo momento. Entonces, aquí eso es lo que me molesta y por eso creo que vale la pena todos los espacios donde hablemos de los temas ambientales, para que no nos quieran vender ideas de cosas que no son correctas. Es mucho mejor que nos hablen la verdad y que nos digan: ¿sabes qué? Tenemos que hacer esta planta de separación y las que hagan falta, a menos que tú y que yo, como ciudadanos, seamos conscientes y aprendamos a separar nuestros residuos, que es gratis, que es fácil, que es conveniente. Pero que ya no nos digan cosas que no tienen ninguna relación, ¿no le parece? Entonces, esa es la primera nota que quería yo comentar con usted. Y bueno, vamos a la nota amable. Esta le va a gustar, pienso yo. Y esta está publicada por el portal de noticias dw.com y también incluso en las redes sociales ha estado circulando un video que explica muy ampliamente esta situación, que usted va a entender súper rápido. La nota dice: en Tokio 2020, medallas de oro, plata y bronce recicladas de basura electrónica. Bronce, plata y oro reciclados de dispositivos electrónicos se usaron para producir las medallas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este proyecto quiere sentar un precedente para los futuros Juegos Olímpicos. Cuando los atletas se suban al podio y se inclinen para recibir sus medallas, estarán felices por haber alcanzado los primeros lugares. Para quienes están detrás del proyecto de la medalla Tokio 2020, será también una alegría ver las medallas de los Juegos Olímpicos, que están hechas de material de reciclaje de dispositivos electrónicos en desuso. Pero para Japón el proyecto de las medallas fue más que eso, porque fue una campaña en la cual los ciudadanos tuvieron la sensación de estar apoyando los Juegos. Esta campaña fue un llamado para que el público donara aparatos electrónicos obsoletos para el proyecto. Dijo al portal de noticias de Hitomi Kamisawa, el portador de Tokio 2020. Estamos felices por la cooperación de todos, añadió Kamisawa. Es una cadena de suministro para el reciclaje. Para obtener suficiente cantidad de material con el cual producir alrededor de 5.000 medallas de bronce, plata y oro para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue necesario un esfuerzo que duró 2 años. Hasta un 90% de ciudades, pueblos y aldeas japonesas
participaron con páginas web a través de las cuales miles de japoneses donaron sus dispositivos electrónicos antiguos. La campaña de reciclaje produjo un total de 32 kilogramos de oro, 3.492 kilogramos de plata y cerca de 2.200 kilogramos de bronce. Todo eso resultó aproximadamente de 80 toneladas de pequeños aparatos electrónicos como viejos teléfonos móviles, computadoras y portátiles, explicó Kamisawa. Y esto es exactamente de lo que nosotros le hemos hablado a usted en otras emisiones. Los residuos eléctricos y electrónicos son una maravilla, ya lo sé, pero es más todavía cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que contienen. No solamente contienen la ciencia, la creatividad y el talento de programadores, diseñadores y científicos que han podido trabajar para la miniaturización de los dispositivos electrónicos y para el desarrollo de tantas y tantas aplicaciones que se pueden lograr. También es una maravilla porque contienen más de 40 elementos químicos diferentes. Estos elementos químicos diferentes, cuando el aparato ya está en desuso y usted lo guarda en la casa, se lo hemos comentado antes, pueden ser contaminantes para el ambiente de su hogar, desde que pueden provocar alguna reacción de tipo alérgico hasta envenenamiento o enfermedades serias. Pero en este caso se hizo algo muy importante. ¿Qué se hizo? Se permitió que la población apoyara a una cosa muy especial que son estas preseas para todos los competidores que van a ganar en las medallas. ¿Y qué hacen? Pues entregan su aparato para que a través de procesos de recuperación se vuelva a obtener no solamente lo que vimos aquí, que es el oro, la plata y el bronce. Tenga usted por seguro que también recuperaron todo material posible para poderlo regresar a las cadenas de valor. ¿Por qué? Porque todos estos materiales forman parte de un proceso que conocemos actualmente como minería urbana, que es el proceso de rescatar de los aparatos eléctricos y electrónicos todos y cada uno de estos elementos químicos. Obtener el metal para reciclar fue solo el primer paso. Luego de procesos de desarmado, extracción y refinamiento de los metales realizados por contratistas, las medallas se produjeron según el concepto de diseño de Junichi Kaunishi, un diseño que superó a otros 400 que participaron en una competencia celebrada por los organizadores de Tokio 2020. Aproximadamente 6.2 millones de teléfonos móviles fueron recolectados por la compañía japonesa NTT Docomo, que es la compañía que hizo esta campaña para poder recuperar estos materiales. Entonces, este tipo de procedimientos de apoyar entregando aparatos eléctricos y electrónicos, nosotros no necesitamos que las Olimpiadas estén aquí para hacerlo. Hay muchas formas en las que nosotros podemos aportar nuestros aparatos que ya nos sirven para poder beneficiar a todo el planeta, evitando que los materiales tengan que extraerse de forma virgen de minas y que puedan recuperarse en este proceso que, como le decía yo, se conoce ahora como minería urbana. El documento que hoy vamos a revisar es el Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2019. Esta publicación, hecha por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, es para todo aquel interesado que tiene en el tema de los residuos sólidos. Esta publicación obedece a la ley que establece que las entidades tienen que publicar sus inventarios, la ley de residuos general, federal, pero también en la ley de residuos sólidos del Distrito Federal también viene esta obligación que tiene que hacer el gobierno. Este documento ya tiene varios años publicándose año con año y es bastante completo, está bastante completo y bueno, vamos a ver una de sus principales características.
Lo primero que este documento tiene es esta definición que nos dice qué son los residuos, que está basada en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal publicada en el año 2003, y los define de la siguiente manera. Los residuos son aquellos materiales o productos que el poseedor desecha, ya sea en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, que se contienen en recipientes o depósitos y que pueden ser susceptibles de ser valorizados o requieren sujetarse a tratamiento o disposición final. Enseguida viene la clasificación de los residuos, que de acuerdo a sus características y orígenes, se clasifican los residuos en tres tipos. Residuos sólidos urbanos, conocidos como RSU, residuos de manejo especial, conocidos como RME, y residuos peligrosos, RP. Estas tres clasificaciones están establecidas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el año 2013, que es una ley federal. Y la tercera definición que nos presenta esta publicación al principio es qué es la gestión integral de residuos. Esta definición igual viene en la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, es una ley general federal, y los define como el conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social. Estas son las tres primeras definiciones que vamos a encontrar en este inventario de residuos y que nos pone en contexto para aquellos que no tienen la definición exacta o para aquellos que lo han olvidado. Y esto es muy importante porque al abrir el documento, dentro de las primeras hojas encontramos la definición de residuos, cómo es su clasificación y qué es una gestión integral de residuos. Los resultados que presenta son resultados del año 2009, en donde encontramos que la generación diaria en la Ciudad de México es de 13.149 toneladas de residuos. Esto equivale a una generación de 1.4 kilogramos por habitante al día. No importando si tú generas más o menos, el promedio de cada habitante en la Ciudad de México es de 1.4 kilogramos. Otras fuentes de generación que se presentan son aquellos centros de alto tránsito y comercio, que generan 222.162.8 toneladas al año de generación. La separación tiene una eficiencia promedio del 54.13% en cuanto a los residuos orgánicos domiciliarios. ¿Sí? Esto es decir, de mi 100% de residuos, más o menos la mitad es residuos orgánicos. Y de esta mitad, solamente el 54% se está separando. Es decir, estamos hablando aproximadamente de un cuarto, de un 25% del total de la generación. Es una eficiencia del 54.3%. En cuanto a la recolección, las emisiones derivadas de la recolección de residuos de vehículos es de 28.613.69 toneladas de CO2 equivalentes. Esto es dada por 2.594 vehículos recolectores en las alcaldías, son 16 alcaldías. Y también se ocupa personal de barrido y recolección, que son 12.148 hombres y 2.067 mujeres. Aquí podemos ver que el porcentaje de hombres y mujeres en la recolección es bastante disparejo. Con respecto al barrido mecánico, en la Ciudad de México se tienen 69 barredoras mecánicas que recolectan en promedio 72.47 toneladas al día. Y el barrido manual está formado por un ejército de 9.002 carritos que están todos los días recolectando y ellos recolectan 1.860 toneladas al día. Por último, las áreas de valor ambiental, como Barranca de Tarango,
se recolectan 81.5 toneladas de residuos que han sido recuperadas en 2019. Ahora, con esta generación de residuos tan alta, son los que generan más. La alcaldía de Azcapotzalco tiene una generación de 522 toneladas al día, lo que les da una generación per cápita de 1.3 kilogramos por persona. En Miguel Hidalgo es una generación mayor de 837 toneladas al día, con una generación per cápita de 2.29 kilos por día. 2.29 kilos por día. Álvaro Obregón, 685 toneladas. Coajimalpa de Morelos, 189 toneladas. Magdalena Contreras, 265 toneladas. Tlalpan, 879 toneladas. Coyoacán, 809. Xochimilco, 448 toneladas. Milpa Alta, 122 toneladas. Tláhuac, 362 toneladas. Iztapalapa, 2.274 toneladas. Benito Juárez, 700. Iztacalco, 486. Cuauhtémoc, 1.332. Venustiano Carranza, 868. Y por último, Gustavo Amadero con 1.756 toneladas de generación. Como podemos ver, hay una variedad en cuanto a generación y generación per cápita. Tenemos que las alcaldías que generan menor cantidad de residuos por persona son Coajimalpa de Morelos, que generan 0.94 kilogramos al día por habitante. Álvaro Obregón, 0.91 kilogramos por habitante al día. Y Milpa Alta, 0.88 kilogramos por habitante al día. Quiere decir que la alcaldía de Milpa Alta es la que genera menos de 1 kilo por día, 0.88 kilos por habitante al día. En contra a las alcaldías que generan mayor cantidad de residuos. La que genera mayor cantidad de residuos en la Ciudad de México es la alcaldía de Cuauhtémoc, en donde cada habitante al día en promedio genera 2.5 kilogramos. Miguel Hidalgo es la segunda con mayor generación, con 2.29 kilogramos por habitante al día. Y la tercera, Venustiano Carranza, con 2.03 kilogramos por habitante al día. ¿Quiénes son los que generan esta cantidad tan grande de residuos? Pues los domicilios tienen una aportación del 48.10%, los comercios el 25.67%, servicios 13.76%, hay una generación de diversos generadores que es el 5.16%, y la central de abasto, solamente esta central de abasto genera 4.26% de la generación total. Y por último hay un 3.05% de controlados. Estas son las fuentes de generación en la ciudad. Para manejar toda esta infraestructura tan grande, para manejar toda esta cantidad tan grande de residuos al día, la Ciudad de México tiene una infraestructura formada por 7 plantas de composta, 13 estaciones de transferencia, 2 plantas de compactación, 6 sitios de disposición final, 3 plantas de selección y un biodigestor. Sí, solamente hay 3 estaciones de transferencia, aunque hay 16 alcaldías, solamente 13 tienen estación de transferencia. Otra de las cosas que pudiéramos resaltar es que estos 6 sitios de disposición final están fuera de la Ciudad de México. Cuautitlán, Naucalpan, Chicoloapan, El Milagro y La Cañada están en el Estado de México. Y el sexto sitio de disposición final está en el Estado de Morelos. Y el inventario muestra un flujo de residuos donde encontramos las fuentes de generación, las 3 fases, que es la recolección, tratamiento y disposición final de todo lo que pasa con los residuos en la ciudad. Y hasta aquí nos quedamos con esta
exposición de este documento, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Se los recomiendo si quieren conocer qué pasa con los residuos en la Ciudad de México. Muy completo, trae quiénes son los grandes generadores, cuántos planes de manejo hay, emisiones y todos los programas que tienen que ver con la reducción. Un documento especializado en tema de residuos y de mucha utilidad para los interesados en el tema. Y hasta aquí nos quedamos en esta emisión. Gracias. Bueno, pues súper rápido se nos acabó el tiempo de esta emisión. Le damos muchas gracias a la Universidad Pedro de Gante de Monterrey, Nuevo León, a su rector, el maestro Fernando Gassi, también. Agradecemos al director de Radio UPG, el licenciado Enrique Sánchez, por todas las facilidades para poder producir y compartir estos contenidos. Recuerda que estamos en Facebook y en YouTube a través de Radio UPG y en Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial. Gracias por su tiempo, gracias por estar poniendo atención. Recuerde que todo está conectado con todo, necesitamos volver a hacer nuestro vínculo ambiental y usted es parte esencial en todo este proceso. Muchas gracias por su tiempo, mi nombre es Katia Cid, hasta la próxima.